para dar inicio a nuestro tercer bloque con el tema La nueva cultura laboral del Gobierno de la Ciudad de México en la Constitución. Antes de presentar a las personalidades que nos acompañan en este panel, quiero hacer mención de que también hay otro diputado constituyente, el cual nos honra con su presencia, ya que es un tema importante el que se está tratando hoy. Nos referimos, y le pido a todas y a todos ustedes, le demos un fuerte aplauso al diputado constituyente Armando Báez. Bienvenido, diputado. Asimismo, me voy a permitir presentar a los integrantes de este panel. En representación del maestro Juan Ayala Rivero, diputado constituyente, nos acompaña el doctor Héctor San Román Arriaga. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también el doctor Carlos Reynoso Castillo, abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en Derecho del Trabajo. Se encuentra también el licenciado Saúl Escobar Toledo, de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y especialista en materia laboral. Nos acompaña Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y como moderador de este panel se encuentra el doctor Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Bienvenida, bienvenidos, y si ustedes me lo permiten, voy a leer brevemente una parte de su currículum del doctor Pablo Franco. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con la tesis Armonización de la legislación laboral mexicana con las normas internacionales del trabajo. Maestro y doctor en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados de Derecho. Actualmente, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Presidente colegiado de la Unión de Juristas de México. Ha sido presidente y secretario de Trabajo y Asuntos Internacionales de la Unión de Juristas de México, Asociación Civil. Integrante de la Comisión Nacional de Garantías del PRD. Subsecretario de Asuntos Laborales en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Secretario técnico del Consejo Laboral Nacional del PRD. Diputado de la 59 legislatura por el tercer distrito correspondiente a la delegación Azcapotzalco. En la Cámara de Diputados ha sido integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante de la Conferencia Bicameral para la Reforma Laboral en el 2004. Integrante de la Comisión de Defensa Nacional. Presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Asimismo, ha participado con comentarios a través de revistas y a través de entrevistas en medios de radiodifusión. Pues bien, doctor Pablo, le dejo a usted la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos por su resistencia, porque sí, ha sido una jornada larga, pero sin duda muy rica, y quisiera agradecer a nuestra secretaria la gentileza de su invitación y la felicitación por la convocatoria a este tema que obviamente nos debe convocar a todos los que participamos en el mundo del trabajo, y bueno, particularmente en este panel que tiene el sabor especial que nos permita conocer qué pasará o qué debe pasar con los trabajadores al servicio de la Ciudad de México en esta nueva Constitución.
Por ello, bueno, pues es muy importante que conozcamos cómo están viendo los trabajadores al servicio de la Ciudad de México y sobre todo cómo ven los integrantes de un sindicato tan importante, tan grande, que agrupa 180,000 trabajadores, si no me equivoco, como es el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Se disculpa el presidente, el diputado constituyente Juan Ayala. Sin embargo, se encuentra muy dignamente representado el sindicato en esta mesa con el doctor Héctor San Román, quien es un importante activo de ese sindicato como asesor y como un pensador que aporta al día a día de esa organización, con la experiencia que le da el haber participado en la vida pública de este país, incluyendo su paso por la Cámara de Diputados. Y hoy, bueno, pues tendremos el gusto de escucharle comentándonos cuál es la posición, cuál es la opinión o simplemente cuál es la visión que tiene el Sindicato Único ante el proyecto de constitución que se discute en la Asamblea Constituyente ahora mismo. Doctor, por favor, tienes el uso de la palabra por 10 minutos o lo que haga falta. Gracias. Antes que nada, saludo a todos los asistentes y en particular a quienes vamos a compartir este presidium para hablar del trabajo. Y parafraseando lo que hizo mi amiga Beatriz Pajés sobre lo que está aquí, sí, sobre acaso los trabajadores tienen derecho, y ella dijo sí, y estoy seguro que todos los trabajadores manuales e intelectuales que aquí estamos reunidos diremos sí, porque son unos derechos inalienables. Pero también cabría otra pregunta: ¿los trabajadores están condenados a siempre ser en todas las crisis los eternos perdedores? Y yo aseguro que sí. Por lo tanto, voy a hacer una intervención y 10 minutos es un tiempo muy limitado para hablar de todos aquellos retos y todas aquellas aspiraciones que tenemos los trabajadores para trabajar y vivir con dignidad. Ya constituida la Ciudad de México, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente para dotarla, como todas las entidades federativas, de su propia Constitución, la cual, a nuestro juicio, deberá introducir ideas de profundo contenido social. Una Constitución para el cuarto lustro de este siglo XXI debe enfocarse ese rumbo hacia un nuevo paradigma, considerando la necesidad de alcanzar objetivos sociales que apoyen el combate a las graves desigualdades a través de una dimensión social en nuestra economía, ya que las desigualdades que ha causado la globalización son inaceptables desde el punto de vista moral e insostenibles desde el punto de vista político. Acogemos con satisfacción que el trabajo decente esté reconocido en el camino a una nueva cultura laboral como una manera de alcanzar el desarrollo sostenible. El trabajo decente y la protección social están reconocidos como herramientas fundamentales para rescatar a los trabajadores y su familia de la pobreza y permitirles vivir dignamente. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México también valora la existencia de un entorno propicio que permita a los trabajadores y trabajadoras operar en un marco de trabajo digno y se garantice la libertad sindical en un entorno de búsqueda de bienestar social, constituyendo elementos básicos para la creación del trabajo decente. El trabajo decente, por lo tanto, lo consideramos como un medio para reducir desigualdades, una forma de abordar las causas fundamentales de la desigualdad y las nuevas reglas del juego, el conflicto y la inestabilidad. En este camino, la acción sindical debe asumirse como interlocución válida para promover enfoques responsables, sostenibles y eficaces, y se propone un cabal entendimiento con el Gobierno de la Ciudad de México en su calidad de empleador para aplicar con éxito aquel reto que tenemos todos en el mundo, que es la Agenda 2030. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
abraza una profunda convicción por la construcción de un futuro más igualitario en nuestra ciudad. Por la vía de nuestro esfuerzo y compromiso, diseñemos una estrategia con prospectiva, sirviéndonos de la integración. La igualdad es el horizonte, el cambio estructural con rumbo, el camino, y la ciencia política el instrumento. Entendemos que nuestro mayor reto es mejorar los servicios que se nos han encomendado como trabajadores, esa dicotomía entre trabajo y salario, como un instrumento de combate a la desigualdad en una ciudad progresista e igualitaria. Somos conscientes de que es indispensable igualar para crecer, pero también es importante crecer para igualar. El sindicato apuesta, por lo tanto, al diálogo social. Todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes del gobierno en su doble papel como empleador y tutelar precisamente de los derechos de los trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionados con la política económica y social. Aunque no esté incluido específicamente en la propuesta, la Agenda 2030 defiende un desarrollo sostenible, integrador y democrático. El diálogo social, por lo tanto, garantiza que los interlocutores sociales, empleadores y sindicato participen en el diseño de las políticas necesarias para conseguir un crecimiento sostenible con el trabajo decente. Por lo tanto, el trabajo decente no lo consideramos solo un objetivo, es un motor de desarrollo. Y estamos muy atentos a las perspectivas, los objetivos y los retos que significan los 17 objetivos y metas como foco de atención de la OIT para cumplir trabajo y misión rumbo al cumplimiento de la Agenda 2030. Estamos muy atentos particularmente, y no voy a dar lectura a todo este punto, sobre el punto 8 de este reto de la Agenda 2030, sobre crecimiento económico. Y solamente mencionaré que es un objetivo lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos, hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad en remuneración por trabajo igual a igual, equidad en el trabajo, en el trato y en el ingreso. A lo que sí nos oponemos es a los tratados comerciales transnacionales que destruyen economía y empleo nacional, con el señuelo de una asistencia técnica relacionada con el comercio para los países menos adelantados. Por lo tanto, nosotros ya hemos fijado nuestra posición en algunos foros respecto a los tratados comerciales transnacionales. Y en efecto, el mandato constitucional nos indica que las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la legislatura local. Y para los congresistas, los asambleístas, los diputados constituyentes, es un gran reto y no será ocioso recordar que nuestra Carta Magna define que el Estado debe proteger o tutelar los derechos humanos de los trabajadores, y por ello es obligación del gobierno de la Ciudad de México tutelar tales derechos. Por lo tanto, el jefe del gobierno en la relación con sus trabajadores tiene una doble función. Por una parte es el empleador y por otra el tutelar de los derechos de los trabajadores. Afortunadamente, en este régimen tenemos extraordinarias relaciones, pero hay que contemplarlo en esto en una constitución para que en posteriores gobiernos se siga respetando esa relación entre trabajadores y gobiernos. No voy a ahondar más, traigo toda una serie de planteamientos que hace y compromisos y retos que hace el sindicato, pero por respeto al tiempo, a mis compañeros de panel, no voy a abundar más en lo que para nosotros es un compromiso: la igualdad del trato, la justicia social y el trabajo digno. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor San Román. Creo que nos va quedando claro de entrada el compromiso de los trabajadores con su ciudad,
con sus propios derechos y el planteamiento muy claro de la obligación de el Estado, el jefe de gobierno en este caso, como patrón equiparado, que tiene una doble función en el diálogo social, que desde luego es el mecanismo que la Organización Internacional del Trabajo nos plantea como el mejor, el más adecuado para la resolución, pero sobre todo para la prevención de conflictos. Creo que ha sido muy interesante y seguramente dará pie para que más adelante se pudiera hacer alguna pregunta. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Reynoso Castillo. Él es licenciado en Derecho por la UAM, es doctor en Derecho por la Sorbona de París, Francia. Ha hecho diversos estudios del trabajo en el extranjero, en Hungría, en Ginebra, Suiza, en Turín, Bolonia, Italia, en Toledo, España, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Seguramente el posgrado en Derecho del Trabajo tan interesantes que se hacen cada año en esa universidad. Profesor por oposición de Derecho del Trabajo desde 80 en la UAM, profesor invitado en diversas instituciones como las universidades de Zacatecas, Oaxaca, el Instituto Internacional de Estudios Laborales de Ginebra, ha sido asesor de diversas instituciones, actualmente es abogado general de la UAM y es autor de diversos libros, de los cuales creo que vale la pena mencionar el curso de Derecho Burocrático por ser adecuado, pertinente al tema que estamos tratando y seguramente será muy importante lo que tengas que opinar. Carlos, bienvenido y te damos la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. El agradecido soy yo, primeramente a los organizadores de este importante y oportuno evento y de manera muy particular mi agradecimiento a la señora secretaria Amalia García, amiga de muchos años de la UAM, con quien agradezco el que nos acompañen esta tarde con ustedes. Yo quisiera, si ustedes me permiten, en atención al tiempo que me ha sido concedido, compartirles brevemente algunas reflexiones que tienen que ver con este proyecto de constitución y la parte relativa precisamente al tema laboral. En el momento en donde se encuentra actualmente la discusión, es un documento que entiendo ha ido cambiando, pues yo diría casi día con día, pero el documento al cual tuvimos acceso fue este planteamiento general de un capitulado en la Constitución sobre diferentes aspectos laborales y de manera específica sobre lo que pudiera ser eventualmente el artículo 15, inciso G, de la eventual Constitución de la Ciudad de México. Yo quisiera muy rápidamente desarrollar dos ideas, una que tiene que ver con lo que desde mi punto de vista serían los problemas estructurales que hay que tener en cuenta para la redacción, no de una Constitución, sino la parte laboral, y lo segundo, algunos comentarios puntuales sobre la propuesta de redacción del artículo 15, inciso G, en el ánimo de compartirles ideas que espero pudieran servir para que en su momento quienes tengan que tomar la decisión sobre la redacción definitiva pudieran considerar estas inquietudes y eventualmente tomar las mejores decisiones posibles. Primeramente, sobre los temas estructurales, me parece que hay varios temas que vale la pena tener en cuenta cuando uno habla de normatividad en materia laboral y que en el caso mexicano el primer tema, tendría que decir yo, es el marco jurídico burocrático que existe en el país. En el caso mexicano tenemos ya un marco jurídico burocrático establecido en el artículo 123, apartado B, y que es digamos, un fundamento constitucional que nace por ahí de los años 60 del siglo pasado y que ha dado lugar a todo un marco jurídico burocrático con una serie de cuestionamientos. Hay quien dice que el derecho burocrático tiene un punto de vista favorable para los trabajadores en la parte individual y una parte sacrificada o limitativa en la parte colectiva. Hay un largo debate sobre el tema, pero a lo que voy, este primer tema estructural es, sin darle más vueltas, es el marco dentro del cual se debe de plantear una reforma. La elaboración de una constitución local no puede salirse del marco constitucional que ya está trazado y respecto del cual se han dado innumerables debates que hay que tomar en cuenta. Segundo tema estructural,
la forma de redactar las constituciones y en particular los temas laborales, hay diferentes modelos de técnica legislativa a nivel internacional. Pero yo diría dos modelos que destacan. Uno es el que se refiere a planteamientos generales solamente a nivel de la Constitución y algunos modelos de redacción constitucional que atienden a un planteamiento de redacciones específicas de las temáticas en materia laboral. El caso mexicano, con el artículo 123 desde 1917, planteó un modelo con cierta hibridez. Es un modelo de redacción legislativa que no solo incluye temas generales abstractos como principios, sino temas específicos muy puntuales como la jornada, vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el modelo constitucional de técnica legislativa que quiere el constituyente del Distrito Federal? Por lo menos a mí no me queda claro, porque en el proyecto que tenemos estamos mezclando una cosa con otra y valdría la pena ver en qué medida el modelo que se está asumiendo tiene una cierta reflexión previa para ver el rumbo que queremos tomar. Tercer tema estructural, hay sin duda hoy en día, yo diría unos 20, 30 años para acá, una lista de temas de vanguardia, de temas progresistas, que han sido incluidos no solamente en las reformas constitucionales en los últimos 20 años, sino en las reformas laborales de América Latina de los últimos 40 años. La reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo es una de las grandes reformas que tuvo nuestro país, pero forma parte de una tendencia de reformas laborales que se vienen dando en América Latina desde hace muchos años y que sin duda plantea temas de punta, temas de vanguardia, que aparecen esbozados en los documentos que se han hecho públicos en el constituyente que actualmente está trabajando. El tema de los derechos humanos laborales, el tema de trabajo digno y decente, que es un tema que nada tiene que ver con la decencia ni con la dignidad, es un concepto abstracto que promueve la OIT desde hace muchos años, que no está totalmente comprendido y que valdría la pena profundizar si es que se quiere plasmar en el capítulo oral de una constitución. El tema de la justicia cotidiana, que es un tema relativamente reciente en el ámbito federal, que está teniendo aterrizajes concretos que valdría la pena ver en qué medida se reflejan en una constitución local. El tema de la inspección de trabajo, que es digamos, el modelo de inspección de trabajo que existe en el caso mexicano, valdría la pena revisarlo, porque, siendo la mejor radicales, no existe la inspección de trabajo en el caso mexicano. Lo que existe es un esbozo de lo que podría ser la inspección de trabajo y vale la pena reflexionar en un modelo laboral qué papel queremos que tenga la inspección de trabajo, un papel marginal como lo tiene la Ciudad de México o un papel destacado como lo tiene Santiago de Chile, donde el aparato de la inspección del trabajo tiene un presupuesto enorme, hay una profesionalización de la inspección del trabajo, hay una cantidad impresionante de recursos porque se le apuesta a que la solución de los conflictos pase por la prevención y la prevención la elabora la inspección del trabajo. En el caso mexicano, la solución de los conflictos laborales no se le ha apostado a la prevención, se le ha apostado a la corrección por la vía de las juntas de conciliación y arbitraje, que a decir del Congreso Federal están en vías de desaparición, que es otro tema que habría que ver si está reflejado en el proyecto que estamos trabajando por acá. El tema de la instancia competente como otro tema estructural, el tema de la instancia competente para resolver los conflictos laborales, pues actualmente la competencia la tiene el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que tiene en sí misma una deformación de origen. Es un tribunal judicial, entre comillas, que depende del Poder Ejecutivo, que está en vías de desaparición. ¿Qué es lo que debe de aparecer en una constitución como la constitución local? Yo diría que en buena medida va a depender de lo que pase en este proyecto de reforma que está caminando en las legislaturas estatales para eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y transmitir al Poder Judicial la competencia de la solución de estos conflictos. Pero yo diría que el gran tema estructural, y con esto termino la primera parte, es dónde metemos jurídicamente a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. La respuesta que actualmente tiene el marco jurídico es ponerlos en el apartado B del 123 de la Constitución. Y hay varias opciones. Pudiera ser meter solamente a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal ahí, como creo que es lo que la Constitución establece en el primer renglón del apartado B del 123, o alguien sugiere que no solamente ellos, sino los otros entes descentralizados, y ahí hay una lista grande, alcaldías, etcétera. Este agregado de meter en el apartado B a otros trabajadores que no son aquellos que expresamente señala el apartado B del 123, pudiera llevarnos a una inconstitucionalidad,
porque expresamente no está previsto que en el apartado B metamos a otros entes autónomos, no autónomos, descentralizados, no descentralizados, en el paquete del apartado B, le hace legislación burocrática. Entonces, algunos de los proyectos que se han hecho públicos de constitución, este debate me parece que no está definido. ¿Dónde metemos a los trabajadores? Pareciera desde mi punto de vista que esa no es una discusión, hay que meterlos en el apartado B del 123, pero algo me sugiere que adicionalmente a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal se incluyan en ese campo de aplicación, como decimos los abogados, a otros entes que no son aquellos que laboran en el gobierno del Distrito Federal. Estos otros agregados me parece que podrían tener un viso de inconstitucionalidad porque no están previstos en el apartado B 123 de la Constitución Federal. Ahí hay un debate que desde mi punto de vista no está superado, un debate que no está discutido, y tan no está discutido que después en la propuesta del artículo 15, inciso G, que ha circulado, hay una confusión entre lo que es contrato colectivo y condiciones generales de trabajo y se manejan como sinónimos, cuando jurídicamente son cosas totalmente diferentes y corresponden a la división histórica del artículo 123. Yo diría que con independencia de esto que acabamos de señalar, el panorama de los trabajadores en la Ciudad de México es un panorama diverso en términos de cómo la legislación laboral los concibe. Hay trabajadores de base, hay trabajadores de confianza, hay trabajadores numerarios, supernumerarios, etcétera, etcétera, y hay algo curioso, entre comillas, porque la curiosidad evidente no lo es, hay algo que se llama agentes de honorarios. Esto jurídicamente no significa nada. No hay contratos de honorarios en México. Lo que hay es contratos de servicios profesionales a que se les paga una cantidad que se le llama honorario. Y eso tiene un régimen jurídico civil, fiscal, que ha venido distorsionándose en el mundo laboral. Hoy en día tenemos una gran cantidad de gente que no está en estricto sentido en el derecho laboral, no son trabajadores, y no están en estricto sentido en el derecho civil porque no son prestadores de servicios profesionales. Es una modalidad híbrida jurídica que nos crea muchas complicaciones y que nos lleva a la necesidad, creo yo, que quien esté tratando de diseñar un marco jurídico que va dirigido a ese universo de personas que trabajan, tengan conciencia de cuál es el universo potencial de los sujetos a los cuales se les va a aplicar el marco jurídico constitucional y las normas secundarias, porque los honorarios son una cantidad de personas que en número ha ido creciendo. Yo no digo que no sea justificado, no el que estén estas cantidades, pero hoy en día tenemos nóminas de honorarios en donde tenemos graves problemas jurídicos porque no están claramente establecidos en el sector laboral o el sector civil como relaciones que formalmente debían de ser de prestadores de servicios profesionales. Detrás de eso también hay otro problema relacionado con lo que es un viejo anhelo de la burocracia, yo diría internacional y nacional, que es el servicio profesional de carrera. Hay algunos intentos que se han hecho a nivel nacional, buena parte de ellos fracasados, y valía la pena que si este tema se quiere abordar, se plantee en el caso mexicano. Les tomo un minuto nada más para señalar que en el caso del artículo 15G hay conceptos, y solamente los enlistos, que desde mi punto de vista, son cargados de una alta ambigüedad jurídica. Las personas trabajadoras, no existe ese concepto jurídicamente. Hablar de huelga en el apartado B y trabajadores del Estado me parece que es un tema que valdría la pena que revisemos. Hablar de que la Ciudad de México garantizará un salario remunerador, habrá que ver qué términos estamos las garantías, que solo se van a realizar contratos con empresas que apliquen un marco jurídico correcto. Bueno, sí, lo podemos hacer, pero eso es propio del derecho privado, no del derecho laboral. En fin, me parece que hay una lista de temas, y yo diría, me parece que en las propuestas que en materia laboral se están haciendo hay un gran esfuerzo de reflejar temas de vanguardia, pero hay también ciertos elementos que tienen un alto grado de ambigüedad que valía la pena revisarlos antes de plasmarlos en un texto tan importante como la Constitución. Perdón por haber extendido, le agradezco su atención. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sin duda muy interesante, sobre todo esa visión crítica del texto, que bueno, no es nueva, y justamente de eso se trata, de que confrontemos ideas, visiones sobre el proyecto
constitucional que obviamente su objetivo fundamental es garantizar derechos. Y bueno, habrá que buscarle siempre la técnica jurídica, la técnica legislativa correspondiente para que eso se vea reflejado y sobre todo que se haga efectivo. Vamos primero recordándoles que si hay alguna pregunta que se quiera formular a nuestros panelistas, en un momento les van a pasar unas tarjetitas para que se puedan poner por escrito. Por lo pronto vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, que es el profesor Saúl Alfonso Escobar Toledo. Él es licenciado en Economía por la UNAM, por la facultad, ha impartido clases en diversas instituciones, en la propia Facultad de Economía, en la de Ciencias Políticas, en el caso de la UNAM, en Chapingo, en la UAM Azcapotzalco y en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, forma parte del grupo Nuevo Curso de Desarrollo que coordina Rolando Cordera, con sede en la propia UNAM, forma parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, ha sido diputado federal, fue subsecretario de Trabajo en esta ciudad y también fue director general de Trabajo cuando no existía aún la subsecretaría, que después fue secretaría, y creo que jugó un papel muy importante justamente en la transición de gobierno priista a perredista, porque permitió que se abriera una serie de espacios a los sindicatos o a una serie de sindicatos que antes les estaban vetados en el ejercicio del tripartismo. Ha publicado muchos textos en materia de trabajo,